Señor en esta mañana les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes. Es maravilloso, ¿cierto? Pensar el Dios grande que nosotros tenemos, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor y de misericordia. Es también una bendición poder estar en este lugar para poder predicar la palabra del Señor. Y mis hermanos, quisiera comentarles algo que pasó esta semana, un evento inesperado para el mundo del espectáculo y el mundo televisivo y el mundo aventurero. Esta semana ocurrió, ¿cierto?, la muerte, y por eso que el mundo del espectáculo y de la televisión estuvo de luto, la muerte y el fallecimiento de un reconocido empresario y un viajero que se llamaba Claudio Iturra. ¿Ya? No estoy haciendo por si acaso un honor a él, sino que nosotros, mis hermanos, podamos meditar que un joven de 43 años, con más de 15 años de experiencia, viajando en el mundo, en un abrir y cerrar de ojos, producto de un ataque al corazón, le arrebató la vida. ¿Quién iba a pensar que alguien que viajaba tanto por el mundo, teniendo tanta experiencia en esa área y que a menudo no vivía en Chile, tuvo que morir en la casa de su madre sin hacer lo que más le gustaba, que era viajar? Mis hermanos, y esto nos lleva a pensar, nos lleva a meditar que a menudo nadie piensa en la muerte y nadie piensa tampoco en los días finales antes de poder morir. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Escritura, Eclesiastés capítulo 7, del versículo 2 al 3, nos dice que es más vale estar en la casa de luto que en la casa del banquete, porque dice allí nuestro corazón medita. Y mis hermanos, ¿qué quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir de que nosotros cuando estamos en esa situación de muerte o en una situación, por ejemplo, de un fallecimiento o, por ejemplo, de un funeral, es ahí en donde nosotros y la gente medita sobre su vida. Medita sobre qué cosas está haciendo, medita cómo está caminando, medita si quizás ha faltado a algún familiar, si es que hay, por ejemplo, deudas emocionales que saldar. Es ahí en donde nosotros pensamos, porque cuando todo está bien, nosotros no meditamos en los días finales, nosotros no meditamos en la muerte. Y mis hermanos, cuando nosotros meditamos sobre esto, sobre la muerte o los días finales que nosotros vamos a pasar como hombres, como cristianos, pensamos, mis hermanos, ¿cuál sería automáticamente el mejor escenario para vivir nuestros días finales en la tierra? Muchos se ponen en el escenario de morir, ¿cierto?, acompañado de su padre, de su madre, de sus familiares, de sus hijos, de sus seres queridos, acompañados con el calor familiar. Bueno, otros piensan que les gustaría, por ejemplo, morir o les gustaría fallecer o pasar sus últimos días haciendo lo que más les gusta. Pero muchas veces, independiente de la vida que podamos llevar, no vamos a poder determinar cómo vamos a terminar al final de nuestros días. Y en la Escritura hay varios ejemplos de hombres de Dios que fueron grandemente utilizados por Dios y no necesariamente sus días y finales en su muerte fueron confortables en afectos y comodidades. Tal es el caso, mis hermanos, del apóstol Pablo. Un hombre tremendo en las manos del Señor. Un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era, cierto, un docto en la ley. Recibió, mis hermanos, una educación sólida en la formación teológica, filosófica y jurídica del tiempo. Un hombre, mis hermanos, que hablaba griego, que hablaba latín, que hablaba hebreo, que hablaba arameo, producto de la formación teológica y de la formación, cierto, a los pies de Gamaliel.
Mis hermanos, casi el 60% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, fundador, plantador de muchas iglesias mediante y a través de sus 3 viajes misioneros. Todos debiésemos imaginarnos con este currículum que los días finales de este hombre debiesen haber sido confortables, debiesen haber sido, ¿cierto?, abrigados por el calor de sus colaboradores, pero al final de sus días, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a exhortar, vamos a leer en esta tarde, que está en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 16 al 18, terminó, mis hermanos, en una celda y terminó solo y abandonado. Pero siempre, mis hermanos, esperanzados de que pudo hallar consuelo en medio del abandono. Por eso hemos titulado, o he titulado este sermón, Consuelo en medio del abandono. Mis hermanos, por favor, vayamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que de por mí se cumpliese cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, cierto, como mencionaba, un Pablo, tremendo hombre del Señor, solo, abandonado. Y vemos, cierto, en el primer versículo, cómo Pablo, el apóstol Pablo, actúa frente a este abandono. Leemos, cierto, el versículo 16, dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Y mis hermanos, lo primero que nosotros meditamos de estos versículos, lo que la Biblia nos relata y comentaristas de que Pablo primero sufrió 2 arrestos. ¿Ya? Pablo sufrió 2 arrestos. El primero, mis hermanos, fue llevado a Roma, y esto lo relata el libro de Hechos, al final de ese libro, capítulo 28, ¿cierto? Donde además, luego de ese arresto, fue liberado para seguir avanzando en su viaje misionero. Debemos recordar también de que este arresto él tenía muchas facilidades. Era como una pensión en donde él podía recibir visitas, ¿ya? No es lo mismo que en el segundo encarcelamiento de Pablo, que es lo que nosotros estamos leyendo acá. Y es ahí en donde este Pablo es liberado, y es ahí en donde por segunda vez es arrestado, ¿ya? Por ende, cuando él habla de la primera defensa, se dice que puede haber sido el primer encarcelamiento que Pablo obtuvo en Roma. O pudo haber sido también la primera audiencia bajo su encarcelamiento actual. Recordemos que Pablo aquí ya está en el segundo encarcelamiento. Dice, en mi primera defensa, dice, nadie estuvo a mi lado. La pregunta, ¿por qué nadie estuvo al lado de Pablo? ¿Por qué Pablo tuvo que vivir el abandono? ¿Por qué a Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, tuvo que ser abandonado? ¿Por qué? Para eso nosotros debemos entender cómo se desarrollaban los juicios en la antigua Roma. ¿Ya? Los juicios, mis hermanos romanos, empezaban con un interrogatorio inicial, ¿cierto?, para formular acusaciones específicas contra la persona que estaba acusada. Y mis hermanos, normalmente siempre se pedían testigos o alguien que acompañara también a los que estaban acusados. Y presentarse, mis hermanos, como amigos del que estaba siendo juzgado por el Imperio Romano, era ponerle prácticamente una pena de muerte, y era súper peligroso ser parte también de esa persona que era acusada. Por ende, Pablo, ¿cierto?, menciona que por eso lo abandonaron. Y por eso, mis hermanos,
Pablo también le pide a Timoteo, porque esta es una carta, ¿cierto? Es una epístola a su amado discípulo Timoteo, que lo visite, ya que él se sentía solo, debido al abandono, mis hermanos, que él sufrió por parte de sus colaboradores. Si nosotros leemos el capítulo 9, perdón, el versículo 9 de este capítulo, vemos, dice, de que Demas, que era un colaborador de Pablo, ¿cierto? Y ahí lo podemos ver en el libro de Colosenses, abandonó a Pablo, dice, amando más a este mundo. Y ahí vemos, mis hermanos, que también él designa a algunas personas para que puedan hacer la colaboración misionera, y también dice y menciona a Lucas, que él estaba con él, y que trajeran a Marcos. Marcos también fue un colaborador al principio del ministerio de Pablo, en donde, cierto, era sobrino de Bernabé. Pablo y Bernabé iban juntos a un viaje misionero, y justamente Juan Marcos los abandonó y luego quiso nuevamente reintegrarse, y Pablo le dijo después ¿cierto? A Bernabé: no, yo no quiero ir con Juan Marcos, porque él desistió una vez, ahora viene de nuevo, no, yo no voy. Y ahí hubo una separación entre ellos. Pero ahora vemos de que Pablo dice: tráeme a Juan Marcos. Y ahí vemos, ¿cierto?, distintas formas o distintas posturas en cómo se reacciona frente al abandono. Mis hermanos, y esto nos enseña de que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana vamos a estar solos. Que muchas veces en nuestra vida cristiana, mis hermanos, vamos a estar abandonados. Y vemos varios ejemplos en la Escritura donde, por ejemplo, David también fue abandonado. Mis hermanos, David fue perseguido por un rey, sufrió, mis hermanos, atentos de asesinatos, sus hijos lo traicionaron y algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. Mis hermanos, cada experiencia de aquellas que yo les acabo de mencionar refleja que su vida, mis hermanos, la de David, también fue dura. Por ejemplo, tenemos algunos salmos en donde él expresa esta frustración, expresa este sufrimiento producto del abandono. Por ejemplo, en el Salmo 38:4 dice: mi culpa pasa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. Mis hermanos, pero sin embargo, pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre, mis hermanos, David buscaba el refugio en Dios. Y lo vemos en el Salmo 42:11. Y dice, esto está en la versión NTV, dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente le alabaré, mi Salvador y mi Dios. Vemos, cierto, que su refugio en medio del abandono, ¿quién era? Dios. Y luego, mis hermanos, vemos también historias como José, en donde también, cierto, fue vendido por sus hermanos, fue abandonado, pero siempre su refugio estuvo con Dios. Eso es lo primero, mis hermanos, que nosotros debemos aprender, que muchas veces seremos abandonados, pero, mis hermanos, también Dios estará con nosotros. Y lo segundo es que, mis hermanos, el abandono es parte también del proceso de Dios en la vida del cristiano. Mis hermanos, sabemos por qué el dolor y el sufrimiento produce el abandono puede ser buena para nuestra vida cristiana. Ahora uno dirá: ¿cómo Dios quiere que a través del sufrimiento, a través del abandono, nosotros podamos hallar muchas veces un propósito en medio de eso? Mis hermanos, porque esto nos ayuda a entender de que Dios puede usar nuestros dolores y sufrimientos para bendecirnos, para sanarnos, para renovarnos, para restaurarnos, incluso, mis hermanos, para que nosotros podamos madurar en el Señor. Sabemos, mis hermanos, que todas las cosas, dice la palabra del Señor, que apuntan o que van a un bien para nuestras vidas, para formar el carácter en nosotros. Mis hermanos, y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo, mis hermanos, un Dios todopoderoso pudo deshacer la existencia del dolor y el sufrimiento? Pero ¿qué hizo Jesús, mis hermanos? Un Dios todopoderoso podría haber deshecho, ¿cierto?, el sufrimiento en Jesús. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús?
En vez de deshacer la existencia del dolor y el sufrimiento en ese proceso en el que él vivía, Jesús, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo? Abrazó esa cruz, abrazó su dolor y sufrimiento. ¿Para qué? Para producir vida en nosotros y vida eterna. Hay una autora que se llama Joni Eareckson que escribe esto con respecto al tema del sufrimiento. Y se los quiero leer. Dice, el sufrimiento son pequeñas salpicaduras del infierno. Cuando sufres, esa debería ser tu señal para recordar el infierno del cual fuiste rescatado por causa de Cristo. Cuán asombroso es que Dios permita salpicaduras del infierno en nuestras vidas para despertarnos de nuestro letargo espiritual. Pero entonces, ¿cuáles son o cuáles crees que son las salpicaduras del cielo? Si esas son las salpicaduras del infierno, ¿serán esos hermosos días en donde todo sale bien? ¿Es el tiempo cuando todas las cuentas están pagadas y no hay problemas, ni pruebas, ni dolor crónico? Mis hermanos, ella dice, las salpicaduras del cielo son aquellas que te permiten encontrar a Jesús en las salpicaduras del infierno. No hay nada más conmovedor, no hay nada más dulce que encontrar a Jesús en tu infierno. Todo esto nos ayuda a permanecer hambrientos por el pan de vida, nos ayuda a permanecer sedientos por el agua de vida. El sufrimiento nos pule, nos libra de nuestras costumbres pecaminosas. Todo eso lo hace para que tengamos un mejor lazo con el Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso que experimentar el gozo en medio de la aflicción. Y aquí cita un versículo que está en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Qué bonita descripción, mis hermanos, de cómo el Señor trata con el abandono, cómo Dios trata con el sufrimiento. Lo vemos en Pablo, el apóstol Pablo, pero también nosotros lo debemos reflejar también en nuestras vidas. Y lo tercero que nosotros podemos ver, las distintas formas en cómo actuar frente al abandono. Mis hermanos, y aquí nosotros debemos recordar las promesas de Dios. Mis hermanos, aunque nosotros nos sintamos solos, aunque nosotros nos sintamos abandonados, debemos recordar las promesas de Dios. De que Dios, mis hermanos, está con nosotros. Mis hermanos, de que Él nunca nos va a dejar y de que Él nunca nos va a abandonar. Por ejemplo, Deuteronomios capítulo 31, versículo 6 dice, sed firmes y valientes, no temáis ni aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Promesas como esta, mis hermanos, hay muchas en la Escritura. ¿Cómo nosotros actuamos frente al abandono? ¿Cuáles son nuestras expresiones? ¿Cómo nosotros nos comportamos frente al sufrimiento y al abandono? ¿Recordamos las promesas del Señor? ¿Recordamos de que Dios es un Dios que estará con nosotros? Mis hermanos, seguir a Jesús implica un riesgo y tensión. Y esto, mis hermanos, que sea un riesgo y tensión, o sufrimiento o abandono, no es una ausencia de Dios, al contrario, es que Dios está actuando. Es que Dios está formando el carácter en nosotros. Es que Dios está puliendo aquellas áreas quizás de confianza que nosotros debiésemos tener con el Señor. Lo segundo que vemos en este primer versículo es que dice que no se les tenga en cuenta. ¿Por qué no se les tenga en cuenta? Recordemos de que Pablo, en este segundo encarcelamiento, estaba de forma paralela viviendo la persecución de un emperador que se llamaba Nerón, ¿ya? Y ese emperador Nerón estaba persiguiendo fuertemente a los cristianos. Y por eso que también Pablo, a través de todas estas cosas, quien se apegara a su lado podría de alguna u otra forma, ¿cierto?, verse perjudicado, incluso hasta perder su vida. Y por eso que Pablo también, en estos versículos dice que no se le tenga en
cuenta. Mis hermanos, con esto muestra claramente el espíritu del Señor Jesucristo cuando lo crucificaron en Lucas 23:34. Cuando dice, ¿cierto? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El espíritu también de Esteban, cuando le apedreaban, que también tuvo misericordia de aquellos que le apedreaban y que de aquellos que le hacían daño. Mis hermanos, además, él podía, como les mencionaba, reconocer la magnitud del peligro que se expondría cualquiera que demostraba públicamente su amistad con él. Y esto nos enseña, mis hermanos, lo misericordiosos que nosotros debemos ser con los que nos hacen daño. Nosotros debemos tener misericordia, compasión de aquellos que nos hacen daño. Recordemos también algunos versículos atrás cómo Pablo nombra a un hombre que se llamaba Caldelero y que dice que le hizo mucho daño. Y vemos cómo Pablo acá dice, muchos me abandonaron y que no se les tenga en cuenta la misericordia del Señor que nosotros debemos tener con aquellos que nos hacen daño. Muchas veces es difícil, ¿cierto?, entregar misericordia, pero debemos entender que si nosotros adoramos a un Dios de misericordia, si nosotros adoramos a un Dios de amor, si nosotros adoramos a un Dios de gracia, también nosotros debemos saber dar gracia y amor. ¿Cómo nosotros vamos a aprender gracia? ¿Cómo nosotros vamos a aprender amor si siempre la persona que está a nuestro lado está mereciendo cosas buenas? ¿Cómo nosotros vamos a aprender amor incondicional si la persona que tenemos a nuestro lado o las personas que nos rodean siempre cumplen con todas las expectativas que nosotros queremos? Entonces nosotros vemos acá, mis hermanos, que colaboradores de Pablo, hombres que estaban a su lado, hombres que viajaron con él, que compartieron con él, lo abandonaron. Pero Pablo, ¿qué dijo? Dijo, no, que el Señor no, dijo él, que no se les tenga en cuenta. Mis hermanos, acá podemos ver que debemos ser misericordiosos con los que nos hacen daño. Jesús dice que debemos perdonar hasta incluso a nuestros enemigos. Dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que debemos aún perdonar 70 veces 7. Mis hermanos, como les decía, el ejemplo está en Marcos, que le dio una segunda oportunidad para que ahora él fuera a visitarlo y estuviera con él, con Lucas. Hermanos, de esto nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo está la compasión hacia nuestras esposas? ¿Cómo está nuestra compasión hacia nuestros esposos? ¿Cómo está, mis hermanos, el perdón cuando tu esposo no cumple las expectativas bíblicas? ¿Cómo está el perdón cuando nosotros somos traicionados? ¿Cómo está el perdón cuando nosotros, por ejemplo, nos han hecho daños y nos han traicionado? ¿Cómo está eso en nuestras vidas? ¿Cómo está eso en nuestro corazón? Y eso es lo primero que nosotros vemos en el primer versículo. Pero luego en el versículo 17 y 18 vemos los consuelos o el consuelo que Pablo pudo abrazar en medio del abandono. Leamos el versículo 17, dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, y el primer consuelo que Pablo halló en el abandono, mis hermanos, dice que el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Debemos recordar, mis hermanos, que en medio del abandono no estamos solos. Debemos recordar, como mencionaba, las promesas de Dios.
Debemos recordar y escudriñar que muchas veces el Señor nos dice que va a estar con nosotros. Muchas veces el Señor nos dice que vamos a ser fortalecidos en medio de la aflicción. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, después de muchas advertencias, al final de versículos de Hebreos capítulo 13, vemos cómo, mis hermanos, el Señor también muestra allí esperanza y misericordia. Mis hermanos, deberemos recordar nuevamente de que no estamos solos y debemos recordar las promesas de Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, del 5 en adelante dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? ¿Cierto? Vemos al final de estos versículos que el Señor no nos va a desamparar, que el Señor nos va a ayudar. Mis hermanos, en medio del abandono. Lo segundo que vemos también en estos versículos, que, mis hermanos, qué misericordia que tenemos al Señor, que en medio del abandono, sufrimiento, Él nos va a fortalecer a fin de sus propósitos eternos. Mis hermanos, qué maravilloso es pensar la misericordia del Señor que tiene para con nuestras vidas, que en medio, mis hermanos, del abandono, el Señor nos va a fortalecer. Yo te pregunto, hay muchas personas en el mundo que viven desesperanzadas. Hay muchas personas en el mundo que viven el abandono. Pero yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿tienes la esperanza que nosotros tenemos? ¿Tienes la fortaleza que nosotros podemos hallar en medio del abandono y la aflicción? No. Mis hermanos, eso demuestra el gran amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Que si nosotros nos estamos ahogando, tenemos un salvavidas. Que si nosotros estamos en angustia, tenemos un remedio para todos nuestros sufrimientos. Que en medio, mis hermanos, de la angustia, nosotros podemos ir a quien puede sanar nuestras heridas, que es Cristo. Mis hermanos, viendo al apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, cómo terminó, pero él dijo, el Señor no me ha abandonado y Él me ha fortalecido. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos pasado dificultades y el Señor nos ha fortalecido? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado ciertos sufrimientos en nuestra vida y cuántos de nosotros el Señor no nos ha abandonado, nos ha ayudado? Qué misericordia, mis hermanos, es que nosotros en esta mañana podamos ver cuán privilegiados nosotros somos como cristianos, como hombres, como mujeres, de que el Señor nos puede fortalecer y que el Señor no nos va a abandonar en medio del sufrimiento. Mis hermanos, y lo tercero que nosotros vemos, cuando el Señor, ¿cierto? Cuando Pablo, el apóstol Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. La esperanza, mis hermanos, que un día estaremos con Él por la eternidad. No habrá llanto, mis hermanos. No habrá dolor. Solo felicidad de estar con Él. Y Pablo dice aquí, en sus prisiones, porque también recordemos de que Pablo le pidió una encomienda ¿a quién? A Timoteo. Tráeme, ¿cierto?, el capote, que era una capa, y también los pergaminos, y, ¿cierto?, dice los papiros, los pergaminos. Y ahí nosotros podemos ver, mis hermanos, que Pablo estaba sufriendo. Que Pablo, mis hermanos, si pide una capa, era porque las celdas que en ese tiempo existían no eran como las celdas que hoy en día existen. Eran bajo subterráneo, húmedas, en donde muchas veces, mis hermanos, había poca luz. Mis hermanos, Pablo en ese momento estaba en sufrimiento, en abandono.
Pero mis hermanos, miren lo que Pablo está pensando en medio del abandono. Que hay una esperanza. Pide, ¿cierto?, los pergaminos para poder leer, ¿cierto? Miren cómo Pablo, en medio de la aflicción, estando en una cárcel, él piensa cosas espirituales. La pregunta es, nosotros quizás no estamos en una cárcel como Pablo, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Oramos cuando estamos en dificultad? ¿Nos disponemos en nuestro corazón para pensar en la eternidad? ¿Nos disponemos en nuestro corazón, mis hermanos, para pensar de que un día estaremos con el Señor donde no habrá llanto, no habrá dolor? ¿Solamente estaremos con el Señor? ¿Cómo nosotros pensamos en nuestras dificultades? ¿Pensamos que debemos orar más? ¿Pensamos que debemos ir al Señor en la Escritura para ser fortalecidos? Mis hermanos, nuestra fortaleza y nuestros pensamientos espirituales en medio del abandono dependen mucho cómo nosotros nos comportemos en estos aspectos espirituales. Porque mientras más nosotros nos debilitamos en nuestro sufrimiento y en nuestro abandono, y no nos abalanzamos sobre la Escritura, sobre la comunicación con el Señor y a pensar estas cosas que son espirituales, menos nosotros pensaremos en ser fortalecidos. Mis hermanos, yo te pregunto en esta mañana, ¿pueden ser estos tus consuelos en medio del abandono? Recordemos que estos consuelos de los cuales, mis hermanos, estoy hablando, brotan de Cristo. Mis hermanos, si tus consuelos en esta mañana no son estos por los cuales brotan de Cristo, yo te invito a que vengas a Él. Te invito, mis hermanos, a que puedas ser rescatado mediante este salvavidas que se llama Cristo. Mis hermanos, Él puede ser nuestro refugio. Él puede ser nuestra torre fuerte. Él puede fortalecernos y puede ayudarnos en medio del abandono. ¿Cuáles son tus consuelos? Recordemos de que nosotros como hombres somos una máquina de hacer ídolos. ¿Hacia qué nos abalanzamos? ¿Hacia nuestros ídolos o hacia nuestro Dios? ¿Pensamos estas cosas espirituales? Pongamos el caso. Si tú estuvieras en una cárcel, como Pablo, abandonado, solo, frío, sin luz, y que todos tus amigos te hayan abandonado, todos tus familiares te hayan abandonado, ¿pensarías como Pablo? Mis hermanos, leer estos versículos y ver la vida tremenda que tuvo Pablo, mis hermanos, realmente entristece cómo Pablo terminó. Entristece. Leyendo estos versículos, realmente me entristecí de cómo Pablo tuvo que terminar su carrera. Realmente me conmoví en mi corazón de cómo Pablo tuvo que terminar su carrera. Pero a la vez me alegré porque Pablo pudo hallar el consuelo en el Señor. Y pudo decir, no importa, el Señor me librará de todo mal. Y Él me llevará a su reino celestial a salvo. Mis hermanos, en medio, cuando tú estés en aflicción, quizás en este momento no estás en un momento difícil. Pero cuando lo estés, ¿podrás pensar esas cosas? ¿Podrás decir, mis hermanos, el Señor, porque hay otros versículos que dice que el Señor dice que lo libró de la boca del león? ¿Podrás decir, el Señor me librará de todo mal? ¿Podrás decir, el Señor me va a llevar a su reino a salvo? ¿Podrán, mis hermanos, decir en esta mañana que el Señor te va a llevar a salvo a su reino? ¿Podrás profesar con tu boca que Él te va a librar de toda obra mala y que Él te va a llevar a su reino celestial? Qué hermoso, mis hermanos, es pensar que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Pablo aquí está queriendo decir, ¿qué importa el sufrimiento?
¿Qué importa la tortura? ¿Qué importa la soledad? ¿Qué importa que yo esté en una celda pasando frío? ¿Qué importa si hay algo más allá, más eterno, no tangible aquí en esta tierra, sino que hay algo más eterno que está allá, que es estar en el reino de los cielos? Mis hermanos, en esta mañana quiero alentarte, quiero animarte a que cuando estés en momentos difíciles, a que cuando estés como Pablo terminó, de verdad, mis hermanos, esta palabra me conmovió mucho. Cómo Pablo tuvo que terminar. Quizás no vas a terminar como Pablo, pero quizás como iglesia, de forma personal, pasas dificultades, momentos difíciles. Recuerda que hay promesas del Señor, que el Señor dice que estará contigo, que dice que el Señor te llevará a su reino a salvo. Mis hermanos, pensemos en esta mañana y meditemos estas cosas, porque meditando estas cosas es como nosotros en el momento del abandono, de la aflicción, mis hermanos, el Señor va a estar con nosotros y nos va a fortalecer. Amén. Vamos a orar en esta mañana para agradecer al Señor por su palabra. Padre, Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por habernos, Señor, permitido reunirnos como iglesia. Señor, por habernos hablado a través de tu palabra. Señor, un gran hombre de Dios como el apóstol Pablo, Señor. Un hombre, Señor, que plantó, que colaboró con tu iglesia para el avance del reino, Señor, terminó en una celda, solo, abandonado, con frío. Señor, y aún así Pablo pensó, Señor, en cosas espirituales. Aún así Pablo, Señor, se esforzó para el avance del reino, predicando, Señor, tu palabra, escribiendo, Señor, esta carta a su hijo amado Timoteo. Oh, Señor, pon y plasma, Señor, la eternidad en nuestros ojos en medio, Señor, del sufrimiento y el abandono. Padre, porque muchas veces, Señor, pensamos en abandonar, Señor, la carrera. Señor, el peso quizás del pecado, de los problemas, de la aflicción, nos hacen retroceder y caminar y correr menos en esta carrera. Pero Señor, tu palabra también nos dice que debemos despojarnos de todo peso para que podamos correr bien la carrera, Señor, y queremos en esta mañana despojarnos de todo ese peso y poder confiar en ti y poder entender de que tú nos confortarás, de que tú nos ayudarás, de que tú nos vas a fortalecer en medio de las dificultades. Si lo hiciste con el apóstol Pablo, un gran hombre del Señor, Señor, también tenemos la confianza que también lo harás con nosotros. Señor, te damos las gracias para que podamos también aplicar esta tu palabra en el día malo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.